proyecto nos gire, pues obviamente nos hacen sentir mejor porque estamos asumiendo la responsabilidad de aquello que vamos a hacer. Entonces, por eso es súper importante que aprendamos a tomar decisiones desde el razonamiento y no desde el ego o desde el impulso. Y hoy justamente tenemos, ¿qué onda, facebookianos? Nos amo infinito, estamos también por TikTok. Y bueno, pues hoy no hay música porque mi bocina se descompuso aparte. Normalmente pongo música en el live antes de iniciar el live o mientras estoy justamente escribiendo y creando como toda la interacción, pues pongo unas rolitas muy pachamamescas que a mí me encantan y que normalmente tienen que ver con la energía del día. Pero pues bueno, como se descompuso mi bocina, pues ya no va a haber música ahorita, quién sabe hasta cuándo habrá de nuevo bocina, espero que muy pronto. Y bueno, pues vamos a iniciar con el fin de hoy, que ya estamos por cerrar este ciclo de 13 días que estamos atravesando, el cual está guiado por la noche, y la noche tiene como propósito ayudarnos a integrar nuestras incomodidades, aquellas cosas que no queremos reconocer de nosotros, aquellas cosas que nos cuesta trabajo a veces identificar en nosotros. Y es por eso que hace unos días atrás, hacia acá, hemos estado presenciando situaciones muy caóticas. No sé si les ha pasado, coméntenme ahí, a ver, a los de TikTok, que sí pueden interactuar más. Ahí coméntenme cómo han sentido al menos los últimos 5 días. Pero bueno, pues realmente es parte de la energía de ahorita que estamos transitando, que consiste en precisamente ayudarnos a ver cómo es que nosotros reaccionamos o cómo es que nosotros enfrentamos precisamente todas esas áreas de incomodidad, todas esas situaciones que normalmente nos generan incertidumbre, miedo, o incluso dentro del caos, ¿no? Súper importante que identifiquemos estas cosas. ¿Por qué? Porque normalmente eso que nos incomoda, eso que nos da miedo, eso que nos genera inseguridad, buscamos como en automático crearle una solución. Muy pocas veces nos detenemos a realmente prestarle atención a esa incomodidad o a esa inseguridad o a ese miedo. Nos cuesta mucho trabajo estacionarnos ahí o detenernos un momento porque como se siente o la emoción muchas veces es incómoda, ¿no? Entonces pues muchas veces decimos, güey, no sé, eh, una forma, un ejemplo de un automático podría ser cuando terminamos con nuestras parejas o con nuestra relación y luego buscamos una pareja o luego nos vamos a la fiesta o luego nos vemos, ¿no? Con quién salir o a quién platicarle y no está mal. O sea, eso no, recordemos que no hay bueno o malo, conmigo nunca hay bueno o malo, para mí todo es neutral, pero bueno, eh, no es bueno ni malo que lo hagas, simple y sencillamente que si no te estás dando el chance primero de analizar y de identificar, ¿no? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir mal? ¿Por qué te duele? ¿No? ¿De dónde viene ese dolor? Porque muchas veces, hermanos, nuestras parejas o lo que estamos viviendo no es más que un reflejo de alguna herida, alguna incomodidad o alguna inseguridad que no hemos querido gestionar y que puede ser que estemos arrastrando desde que éramos niños o de vidas pasadas. Yo no voy a entrar en detalles con eso porque yo no sé cómo hacer regresiones todavía. Bueno, o sea, sí hacer como yo hacerlas en mí, pero no sabría cómo decirles a ustedes que las hagan. Lo único que sí les puedo decir es que muchos traumas, muchas cosas que traemos ya de tiempo, a veces realmente solo están proyectándose en nuestra realidad porque no les hemos dado ese tiempo de gestionarlas o porque simple y sencillamente no hemos querido
hacer ese trabajo de incomodarnos, ¿no? Y de identificar por qué están ahí esas heridas o por qué seguimos atrayendo las mismas situaciones. Entonces, estos 13 días que estamos transitando todavía, nos faltan justamente 3 días para acabar este ciclo de la noche. Y estos 13 días, pues, consisten en eso, en identificar a través de las situaciones que están sucediendo en nuestra vida, identificar dónde seguimos heridos, qué es lo que seguimos sin trabajar y por qué es que no hemos querido gestionar todo esto, ¿sale? Entonces, justamente ahorita, hoy es el número 10 y hoy es la energía del humano. Espérenme, no se me desespera. Humano planetario. Y el humano, como tal, pues es la energía de la inteligencia, de la libertad y de liderazgo, ¿vale? ¿Cómo podemos ser buenos líderes en nuestra vida o cómo podemos guiarnos en nuestra vida? Pues aprendiendo a usar el cheto, hermanos, aprendiendo a crear inteligencia dentro de nosotros. Sin embargo, no podemos crear inteligencia, como les decía, si nosotros primero no nos reconocemos, no sabemos quién somos, de dónde estamos heridos, qué heridas están integradas en nosotros. Esas heridas no se van a ir, hermanos, o porque las evadamos y no las queramos ver, van a desaparecer. Por eso es que vuelven una y otra vez a través de distintas personas en nuestra vida para que nos hagamos conscientes de que ahí siguen, de que no se han ido. Entonces, si nosotros no conocemos todo eso que nos integra a nosotros, ¿cómo vamos a saber cómo enfrentar esas situaciones que se nos repiten día a día y que van a seguir presentándose en nuestra vida, pero creando un resultado diferente? O sea, no es casi imposible, ¿no? O sea, por eso es que les digo, muchos vivimos como robotcitos, muy en el automático, ¿no? O sea, como que intentamos muchas veces cambios en nuestra vida y muchas veces cambiamos de personas, cambiamos de lugares, cambiamos de casa, de trabajos y nos volvemos a encontrar con la misma situación. Y esto se debe, vuelvo a lo mismo, a que no hemos identificado el patrón. No hemos identificado ese proceso que se sigue repitiendo o no hemos gestionado ese proceso que se sigue repitiendo, ¿va? Entonces, para que podamos crear esa inteligencia, hermanos, para que podamos desarrollar esa inteligencia en nosotros, pues es importante primero identificar la información que traemos interna, ¿no? Esos recuerdos, esos traumas, esos patrones. Y nadie más puede guiarnos, o sea, nadie más te puede decir qué es lo mejor para ti, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. O sea, nadie te puede decir cómo te puedes sanar de esas cosas que tú traes. O sea, una cosa es que nosotros, como conocedores de algunas herramientas, podamos guiar o brindar ciertas herramientas, y otra muy diferente, que alguien te pueda sanar. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni la medicina, ni nadie te va a poder sanar. Esa es la chamba que nos toca hacer a nosotros. Pero, pues obviamente para poder hacer esa chamba tenemos que aprender a identificar cuáles son esos patrones y esas heridas. Y cuando nosotros ya identificamos cuáles son esos patrones y esas heridas o esos procesos que están inconclusos y que no hemos sanado, es cuando realmente vamos a poder crear algo distinto o vamos a empezar a desarrollar algo que realmente nos ayude a liberar ese patrón. Mientras no. Entonces, pues bueno, ahora bien,
un verdadero líder, hermanos, no es por imposición. Muchas veces creemos que los jefes de familia, ¿no? El gerente, tu jefe, ¿no? Muchas veces son líderes impuestos, ¿no? O sea, es un líder que alguien más dijo que era un líder y entonces por eso está ahí. Ojo, no estoy diciendo que todas esas personas sean malos líderes, ojo, pero un líder por imposición no precisamente quiere decir que sea un líder. Normalmente un líder, un verdadero líder, hermanos, es aquel que se sigue por ejemplo. O sea, aquel al que nosotros normalmente vemos y decimos, no manches, este güey o esta vieja están haciendo esto y yo quiero estar en esa misma frecuencia o sentirme de la misma manera, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Y es cuando empezamos a crear una observación dentro de las personas a veces, y es cuando entonces empezamos realmente a querer como a veces incluso imitar, ¿no? Lo que las otras personas están haciendo, porque vemos que realmente les está funcionando. Y esos son los verdaderos líderes, hermanos. Un líder no es aquel que te dice qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Un verdadero líder es el que te deja hacer y fluir con tu propia energía, con tu propia inteligencia, para que tú puedas desarrollar lo que tú quieras lograr sin que tengas como a lo mejor alguien que te esté diciendo, no, así no se tiene que ser. O sea, nadie te puede decir cómo sí o cómo no hacer las cosas. Tú ya sabes que es bueno y malo. Ya sabemos que es bueno y malo. Que nos hagamos muchas veces es otra cosa. Y que no nos guste muchas veces entrar en razón o en razonamiento, ¿no? O sea, como que nos gusta hacer mucho vale madres, la neta, a todos, ¿no? Y muchas veces por eso nos vamos en el automático, es más fácil. Es más fácil irnos en el automático que prestar un tantito de atención a la incomodidad y razonarla, ¿no? O incluso es más fácil muchas veces no hacerle caso a nuestra moral, a nuestra verdadera moral, porque a lo mejor, y si le hacemos caso a esa verdadera moral que sabemos que es lo correcto, ¿no? O sea, muchas veces sabemos que es lo correcto, pero no lo hacemos, pues porque si no, entonces voy a quedar mal con el de al lado, y qué va a pensar de mí, ¿no? ¿Qué va a decir? Ya no me va a dar ride, o ya no voy a desayunar con él, ya no va a querer que desayune con él, o me van a empezar a rechazar en mi familia, o van a empezar a hablar mal de mí, o van a empezar a creer cosas que yo no quiero que crean, porque me importa demasiado lo que piensa hoy en día la gente, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros nos importa demasiado lo que la gente piensa, cuando la gente ni siquiera, la gente de verdad, o sea, lo piensa desde lo que es, y muchas veces ni le importa realmente tu vida. O sea, a las personas que realmente les importa tu vida, créeme, son las que menos interesadas están en ella. Te lo juro. Son las que menos muestran interés. Y son a las que más les importa. Pero muchas veces damos, o sea, demasiada importancia a lo que la gente dice o a lo que la gente vaya a pensar, y por eso muchas veces nos sometemos o nos reprimimos de decir y expresar lo que realmente sentimos, o lo que realmente queremos decir, o lo que realmente queremos proyectar de nosotros incluso. Y después, cuando vienen las consecuencias, o cuando ya nos pasa a nosotros esa situación, o cuando ya sucede esta parte de hacernos responsables, pues ya no nos gusta, ¿no? Ya es cuando estamos buscando a ver a quién le echamos la culpa, cómo defendernos, ¿no? O qué hacer. Realmente, hermanos,
el poder de esta energía del día de hoy es la libre voluntad. Ese es el verdadero poder que tiene el día de hoy. Cuando nosotros aprendemos a tomar decisiones bien razonadas, estamos ejerciendo nuestro libre albedrío. Ese es el verdadero libre albedrío. Porque no es lo mismo cuando tú tomas una decisión que ya razonaste, que ya pensaste. Es como un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Cuando decimos cosas que no queríamos decir nada más porque estábamos enojados. Y después nos arrepentimos de lo que dijimos, sin darnos cuenta que muchas veces eso que dijimos puede crear una consecuencia irremediable y puede definitivamente destruir algo que ya no jamás se va a reparar. Entonces, pues cuando no razonamos y no analizamos las cosas, podemos después llegar a arrepentirnos. O, pues como a muchos no nos gusta sentir arrepentimiento, entonces lo primero que hacemos es hacernos víctimas de alguien. O generar algo así caótico y medio feo para que asuma alguien más la responsabilidad de esas decisiones que nosotros ya habíamos tomado. O sea, nosotros ya sabíamos que nos teníamos que quitar de ese lugar, que a lo mejor no era con esa persona, que a lo mejor ese entorno no nos hacía bien, que ese trabajo no estaba tan chido, pero nos aguantamos, porque en el momento queríamos. Y ya después, cuando ya no nos gusta algo, entonces queremos buscar culpables. Alguien más que asuma esa responsabilidad para nosotros no sentir la incomodidad, para nosotros no cargar con la responsabilidad, para nosotros no asumir las consecuencias muchas veces. ¿Qué pasaría si realmente prestáramos atención a las decisiones que estamos tomando desde el inicio? Las cosas no se proyectarían de la misma manera, eso es definitivo y se los puedo garantizar porque yo llevo intentando tomar decisiones de manera más consciente y razonada pues justamente 13 años y la verdad es que sí funciona y sí hay un cambio, pero desgraciadamente al no ejercer nuestra responsabilidad, nuestro liderazgo. Nadie es líder de nadie, tú eres tu propio líder. Y si quieres ser el líder de alguien más, pues primero aprende a ser líder de ti. Aprende a guiar tus emociones, a contener tus impulsos, a hacerte responsable de tus decisiones, de las consecuencias de tus decisiones. Y entonces sí, tanto vamos a poder ser guías de nosotros mismos, líderes de nuestra vida, como líderes de alguien más. Pero si no, pues no, hermanos, o sea, es casi imposible. Y no se vale que estemos buscando a quién echarle la culpa, la neta, de nuestras decisiones. No puedo ver los comentarios en Facebook, no sé qué está pasando. Ah, ya vi. Michelle, Olis, Michelle. Y bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir del humano? Espérenme, déjenme leer. Alimentaciones, inseguridad, miedo, lo que les decía, hermanos, las inseguridades y el miedo que normalmente estamos sintiendo es lo que nos avisa, ¿no?, dónde hay todavía trabajo que hacer. Entonces no evadamos ese miedo, hay que detenernos un momento. No te vas a morir porque sientas ese dolor o esa incomodidad, de verdad. O sea, yo sé que sí se siente bien gacho y se siente bien feo y es bien incómodo, de verdad que yo lo sé, yo lo he vivido también, hermanos. Como les acabo de decir, llevo 13 años fajándome los pantalones y enfrentándome a mis emociones al donde tope y a lo que tope, pero me aviento esos rounds conmigo misma, no estoy buscando a ver a quién le achaco mis pedos. Yo tengo, igual que ustedes, muchos traumas de chiquita, también me pegaron mis papás,
también vi cosas fuertes, he vivido de todo en mi vida, he tenido contacto con todo tipo de personas y con todo tipo de energías, o sea, no es broma, es neta. Yo sé que es bien difícil, yo sé que es incómodo y a veces doloroso enfrentarnos a nuestras emocionalidades o a nuestros miedos y a nuestras inseguridades, pero créanme, hermanos, que la única forma de revertir eso o de encontrar el mejor camino y la mejor solución para ello es enfrentándolo. Porque si lo estamos evadiendo todo el tiempo, como les decía, se van a repetir esos ciclos y van a seguir generándose situaciones cada vez más densas o más fuertes hasta que nos sacuda algo y nos haga reaccionar realmente para que modifiquemos o cambiemos las cosas, ¿va? Entonces, otra cosa, hermanos, las emociones que nosotros elegimos sintonizar o en las emociones que sentimos conectan con una frecuencia. Esta frecuencia de energía está creando nuestra realidad, aunque nosotros no la estemos viendo, o eso es lo que está atrayendo nuestra realidad. Entonces, súper importante que identifiquemos dónde estamos sincronizados, qué frecuencia estamos conectando con eso que estoy sintiendo, porque eso que estoy sintiendo y esa frecuencia que estoy sintonizando es la que se me va a después proyectar en mi realidad. ¿Sale? Por eso es tan importante que las trabajemos. Si estoy sintiendo mucho miedo y lo evado, no quiere decir que porque lo evada el miedo se va a ir. Si yo lo evado, lo único que va a pasar es que ese miedo va a buscar un lugar donde guardarse en nuestro cuerpo, se va a mantener ahí y tú en el automático vas a crear una forma, una acción que te va a dar ese miedo. Pero no quiere decir que ya se fue, que ya se eliminó, que ya no está porque hagas algo diferente. Simple y sencillamente está resguardado ahí, escondido tal vez. Y en el momento en el que menos te lo esperes, ese miedo va a volver a querer salir. Entonces, súper importante que hagamos caso a lo que estamos sintiendo. Y pues bueno, creo que ese sería como a grandes rasgos la información del humano. Me voy a pasar al oráculo. Todas las energías para los TikTokers, que nunca había estado con este público, amigos de Facebook y YouTube. Entonces, les estoy explicando cómo funciona. Entonces, cada energía tiene un oráculo, cada energía tiene 4 energías más que lo integran. Y precisamente al comprender estas 4 energías podemos identificar cómo integrar la energía de una. Entonces hoy nos guía, por ejemplo, la energía del sol. Y el sol es crear esa fuerza vital en nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar esos miedos, esas inseguridades o esos procesos que no habíamos enfrentado? Creando una fuerza vital en nosotros. O sea, lo que nos va a guiar es precisamente eso que nosotros mismos nos decimos a nosotros. Es dándonos luz también a todas esas áreas que no hemos trabajado. Por ejemplo, yo estoy gestionando ahorita una de las heridas más fuertes en mi vida, que es la del rechazo. O sea, muchas veces hemos recibido tanto rechazo en nuestra vida, de nuestro entorno, que adoptamos ciertas conductas con tal de no ser más rechazados, ¿no? Y entonces tratamos de agradar, o de, como les decía hace ratito, ¿no? O sea, no importa que mi moral me diga esto, yo trato de agradar, y aunque eso vaya en contra de mis principios. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, nos estamos restando nuestro propio valor, nos estamos demeritando valor, nos estamos quitando amor propio, nos estamos quitando
presencia. Y pues desgraciadamente eso, hermanos, lo único que va a generar, pues es que obviamente nos sintamos después peor, traicionados incluso, cuando las personas ya no reaccionen como nosotros queremos, cuando nosotros empecemos a mostrar nuestra verdad y las personas ya no nos empiecen a aceptar, entonces nos vamos a sentir incluso como que nos están traicionando. Pero en realidad la traición ya la hicimos nosotros. Entonces esta fuerza vital es la que nos va a guiar cómo nos tratamos nosotros mismos. ¿Por qué intentas agradarle más a alguien más que agradarte a ti mismo? Porque esa va a ser la pauta que nos ayude a identificar dónde es importante darnos luz, dónde empezar a crear esta iluminación interna que es necesaria. Permítanme, hermanos, porque ya se soltó la luz, necesito cerrar mis ventanas. Ay, luna, ya está lloviendo. Entonces, pues, nos guía precisamente esa fuerza con la que nosotros nos nutrimos, qué tanta luz le damos a nuestras heridas, a nuestras inseguridades, a nuestros miedos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos cuando aparecen, porque de eso depende la fuerza que estamos creando para enfrentar las demás situaciones. O sea, nadie más va a venirnos a dar esa fuerza y esa vitalidad para enfrentar las situaciones de nuestra vida o esos miedos. Somos nosotros mismos. Y en el cómo nos tratamos a nosotros mismos o qué tanto nos reprimimos a nosotros mismos o nos silenciamos, es lo que genera esa fuerza para después enfrentar las demás cosas. Entonces, por eso es súper importante que prestemos atención a cómo nos tratamos nosotros mismos, cómo es que nosotros, qué es lo que nos decimos. También eso es súper importante, ¿no? O sea, muchas veces no escuchamos lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y por eso es que nos guía el sol. Dependiendo de eso, de cómo te estás tratando a ti mismo, cuando enfrentas esos miedos y esas inseguridades, es como vas a poder identificar dónde requieres ejercer un liderazgo más consciente y más razonado para que puedas empezar a liberarte, ¿sale? Después tenemos el poder de la mano como aliado. La mano es la sanación literal. Las manos cuando realizamos cosas, cuando accionamos, es cuando empezamos a sanar, porque empezamos a liberar la energía que ya está acumulada. Entonces, la mano es nuestra aliada el día de hoy para que podamos crear ese liderazgo en nosotros. Es súper importante que ya creemos acción en aquellas cosas que hemos estado dejando para luego. A lo mejor esa lloradita que llevas ya varios días, meses o años evadiendo. A lo mejor el sentarte con tu incomodidad y escucharla, o escuchar precisamente cómo te estás hablando para que puedas realmente empezar a crear una acción o empezar a crear aquellas cosas, aquellos proyectos que hemos estado postergando, porque no precisamente todo se basa en lo emocional. Muchas veces también tiene que ver aquello que estamos creando. ¿Qué estás creando en tu vida? Si lo que estás creando en tu vida realmente no te nutre, no te llena, no te hace feliz, pues difícilmente vas a poder conectar con esa verdadera libertad en ti, o vas a poder ser líder de ti. Tu esencia, si no estás haciendo lo que amas con pasión, con amor,
desgraciadamente te empiezas como no sé, a apagar, a ser chiquito, ¿no? Incluso empiezas a sentir más tus inseguridades, tus miedos. Entonces, la mano es nuestra aliada y la mano es crear esas acciones que hemos estado postergando o empezar a emprender en aquellos proyectos que hemos estado dejando para después, y lo podemos hacer o podemos conectar con eso a través del arte. Cuando nosotros creamos arte, hermanos, nos aterrizamos al presente. Y arte o crear arte no quiere decir que tengas que hacer una pintura o una canción y escribir la letra, o que tengas que pararte a bailar. Arte, crear arte, es cualquier cosa en la que tú emplees tu esencia. Puede ser acomodar tu closet, maquillarte, preparar un outfit, puede ser organizar tu escritorio. Cualquier cosa en la que tú estés proyectando tu esencia es arte. Entonces, si estás muy desequilibrado, si andas como muy perdido y no sabes realmente qué es eso donde ya requieres empezar a crear acciones conscientes, la mejor forma de identificarlo es a través del arte. Si tú conectas con el arte, vas a traerte al presente, y esos momentos de presencia o esos minutitos, así sean pequeños, en los que tú conectes con tu verdadera esencia, te van a ayudar a identificar qué es eso que realmente deseas hacer. ¿Vale? Muchas veces hasta surge de manera muy intuitiva, es como que te surge ya en ese momento la inspiración y dices, voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces hay que dejarnos fluir también esas partes para que pueda irse sanando nuestro ser. Y bueno, pues el Kindle desafío de hoy, ay, Luna siempre quiere robar cámara, siempre. Ella siempre quiere estar. El Kindle desafío de hoy, o la energía que nos marca el desafío de hoy, es el viento. Y el viento es la energía que representa el aliento divino, es la conexión con el más allá, con el verdadero espíritu. Cuando nosotros no escuchamos lo que nos decimos o cómo nos hablamos, pues no estamos en conexión realmente con nuestro ser. Quiere decir que realmente no estamos aquí, o sea, no eres tú, pues, es tu programa automático. Entonces, nuestro desafío de hoy es identificar qué es lo que estamos comunicándonos, qué comunicación estamos teniendo incluso con nuestro ser, con nuestro espíritu. Porque eso mismo, así como nos estamos nutriendo nosotros, esa comunicación que estamos teniendo con nosotros, es la misma comunicación que hay con nuestro entorno. De la misma manera en cómo se está proyectando esa comunicación interna, es como se está proyectando de manera externa. Y tiene mucho que ver con cómo hablamos también, cómo nos expresamos de los demás. Normalmente eso que expresamos de los demás ni siquiera tiene que ver con ellos, tiene que ver más con nosotros mismos. Esa crítica, ese juicio, tiene que ver más con uno mismo que realmente con la persona. Uno puede criticar y juzgar a la persona y decir, ay, no, es que fulanito de tal es bien mala onda, y realmente el que realmente es mala onda es uno. Entonces, pues hay que identificar nuestra palabra, hay que identificar qué es lo que estamos eligiendo y por qué lo estamos eligiendo. ¿Por qué estás eligiendo pensar de esa manera? O sea, ¿por qué estás eligiendo tener ese tipo de comunicación primero internamente y después con tu exterior? ¿Desde dónde está conectando tu aliento divino, tu espíritu? ¿Desde el dolor? ¿Desde la herida? ¿O desde la presencia, la conciencia, el razonamiento, la responsabilidad? Entonces, pues, los invito, hermanos, a que hoy prestemos atención a nuestra comunicación.
Recordemos que también no nada más las palabras comunican, a veces también comunica nuestras caras, nuestros ademanes, nuestra posición. Y muchas veces lo que genera conflicto en nuestro entorno no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Entonces, si nosotros no estamos siendo objetivos con lo que estamos transmitiendo, pues probablemente tampoco se vaya a recibir como nosotros queremos. Es importante que seamos claros, que hablemos con verdad. Si lo que sientes es amor y lo que quieres expresar es amor, ¿por qué expresas odio? ¿Porque te da pena? Porque hoy en día las creencias de la sociedad son que si expresas lo que sientes, entonces eres un perdedor o un débil. Si te das cuenta que en ese momento te estás siendo totalmente desleal a ti mismo. Y ser valientes, hermanos, no consiste en no tener miedo, no sentir miedo, sino que aún con miedo lo hagamos. Esos son los verdaderos seres valientes. ¿Cuántos artistas no hemos visto que los funan, que la cagan, que la riegan, que a lo mejor, y pues no sé, a lo mejor hasta son malas personas? Y en vez de agachar la cabeza y decir, ay, sí, soy una mala persona, se levantan. No crean que esas personas no sienten miedo, hermanos. Claro que sienten miedo, solo que pues aún con miedo están enfrentando la situación. Entonces ser valiente no es carecer de miedo. Ser valiente es enfrentar todos esos miedos con valor, con responsabilidad, con conciencia. Y pues también nuestro mayor desafío, como lo marca el viento, también es importante identificar cuándo es a lo mejor ya más prudente guardar silencio. Muchas veces nos aferramos a la razón, queremos a fuerzas tener la razón. Y la razón no nos sirve de nada, hermanos. De nada nos sirve tener razón, aunque la tengamos, ¿eh? Hay personas que simple y sencillamente van a conectar con nosotros desde su razonamiento, desde sus conocimientos y sus habilidades. Al igual que tú. Y si no coinciden, no puedes hacer o forzar a otra persona a que piense de la misma manera que tú. Hay que respetar los procesos de cada persona. A lo mejor esta persona no es ni siquiera que no tenga la habilidad, simple y sencillamente no ha desarrollado ese entendimiento que tú tienes. Entonces nada es personal. En la vida nada es personal. Simple y sencillamente cada quien estamos viviendo procesos diferentes y es importante obviamente identificar en qué proceso estás tú para que no te sobreidentifiques en los demás ni te proyectes. Me encanta esa palabra de no te proyectes. Antes de venirme a San Cristóbal, con varias personitas que ahí se estaban pasando de vivas, tuve que aplicar el ya no te proyectes. No, ya no te proyectes, porque muchas veces nos proyectamos, o yo misma decía, chin, ya me estoy proyectando demasiado, porque a veces nos proyectamos demasiado en las demás personas. Y el pedo no es con nadie, hermanos, el pedo es con uno mismo. Y por último, pues, como les decía, el poder oculto de hoy o la energía oculta de hoy la marca la luna, y la luna es las emociones, es el flujo continuo a través de las emociones. La energía no puede fluir de una manera natural si nosotros no gestionamos nuestras emociones, hermanos. Si nosotros no prestamos atención a ellas y no les damos como tal la atención que requieren. Ojo, no es lo mismo aceptar nuestras emociones, reconocerlas, que consentirlas. Aceptar tu emoción es identificar qué es lo que estás sintiendo y entender por qué estás sintiéndolo. Eso es aceptar tu emoción. Incluso darte el chance de sentirla sin consentirla. O sea, solo muchas veces, incluso hay un estudio que dice que las emociones duran, creo que
Yo había visto hace tiempo que decía de 3 a 5 minutos. Hace no mucho tiempo vi un post que decía que ahora dura, bueno, no sé si ahora o antes era diferente o no, pero que ahora dura 90 segundos. No sé, el punto es que realmente las emociones duran muy poco tiempo en nuestro cuerpo o en todo nuestro cuerpo. Quienes las intensifica o les genera como un tiempo más largo somos nosotros. Nosotros somos quienes resentimos las cosas. Estamos llenos de resentimientos, hermanos. ¿Cómo amo a Cris, de verdad? Estamos llenos de resentimientos, hermanos. O sea, traemos una y otra vez las situaciones que ya nos pasaron. Apenas conocí a una persona de Canadá que me hizo un comentario sobre los mexicanos, que era que nosotros tendemos mucho a ser como muy intensos con el amor. Me decía que él no comprendía por qué nos gusta sufrir tanto. Y me lo decía porque decía él que le parecía impresionante que estamos todo el tiempo hablando de dolor y de amor, ¿no? Y a través de las canciones también todo el tiempo queremos estar expresando dolor, ¿no? Y eso se da porque todo el tiempo estamos resintiendo, porque no dejamos lo que ya pasó en el pasado. Y no lo podemos dejar en el pasado porque no le dimos el tiempo ni la atención necesaria cuando sucedió. Entonces por eso es que una y otra vez volvemos a resentirlo, y cada que lo recordamos lo resentimos y lo resentimos y lo resentimos. Y eso, al volverlo a sentir, a resintonizar, volvemos a sintonizar esa frecuencia, entonces es cuando se empieza a dar perdón, me distraje un poco porque está entrando un poco de agua en mi casa. Pero bueno, es cuando se empieza a dar la manifestación de eso que estamos resintiendo. Si nosotros cambiamos esa frecuencia, si nosotros lo sanamos, le prestamos la atención que requiere prestársele, el tiempo que requiere para sanarse, créanme, hermanos, que después cuando vengan recuerdos o situaciones similares a las que nos hirieron en aquel tiempo, nuestra reacción ya no va a ser la misma. Ni siquiera vamos a conectar con eso desde el dolor. Ya lo vamos a ver desde otra perspectiva, y eso nos va a ayudar a realmente fluir mejor con el proceso y con todo lo que estemos sintiendo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ese ha sido todo el kin de hoy, hermanos. Les agradezco mucho a todos los que pues se conectaron aquí. TikTok me pone muy nerviosa porque tiene muchísimas pestañas, tiene demasiadas cosas. No sé, realmente la experiencia es bonita porque, digo, como les comentaba, normalmente siempre transmito solo por Facebook. Para mí es un placer y va a ser un placer estar compartiendo también por TikTok. Y pues bueno, si les gustó esta canalización, si les gustó la transmisión, síganme también a través de YouTube. Como les decía, apenas estoy subiendo pocos videos. En Instagram tengo más videos, ahí sí tengo videos ya de hace 2 años para acá. Entonces, pues no se pierdan el contenido si les gustó. Y pues nos estaríamos viendo el día de mañana, primero Dios, si así se da, pues tanto por TikTok como por Facebook, ¿vale? Entonces, pues, in la queche, hermanos, nos vemos. Que tengan un muy bonito fin de semana. Bye.